el libro de Juan, capítulo 10. En esta noche vamos a hablar sobre algo y pues creo que al leer el texto vamos a poder concluir qué es el tema en esta noche. Juan capítulo 10, versículo 1 al versículo 5 y después vamos a saltar al versículo 27. La Biblia dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. El título del mensaje es Guiado por la voz de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo en que nosotros podemos abrir tu palabra, estudiar la palabra y, Señor, tener más conocimiento, más certeza para poder navegar en esta vida. Especialmente momentos inciertos, momentos inesperados, tragedias y momentos difíciles. Necesitamos saber en esos momentos ser guiado por la voz tuya. Oh Señor, guíanos en este momento. Ayúdame, por favor, en el nombre de Cristo te pedimos todo. Amén. ¿Cuánto de ustedes les gusta el chocolate? Oh, se despertaron todos, ¿verdad? Tengo uno de mis favoritos. Usted dice, pero pastor, usted tiene como 10 favoritos. Es cierto. Pues este es uno de los favoritos míos, ¿verdad? Es Snickers. ¿Cuánto de ustedes les gusta el Snickers? ¿Verdad? Es riquísimo. La única queja que tengo es que es muy corto, ¿verdad? Yo quisiera que el Snickers esté así, o sea, que sea así, ¿verdad? Pero este Snickers voy a regalar en esta noche, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes quisiera ganar este Snickers? ¿Verdad? Ok, muy bien. Veo algunos que dicen, nunca gano, ¿verdad? Otro lo va a ganar, ¿por qué levantar la mano, verdad? Pues tal vez esta noche es su noche, ¿verdad? No quede desesperado. Voy a hacer una pregunta. La persona que adivina mejor ganará el Snickers. En la vida, ¿cuántas decisiones como adultos tomamos al día por medio? ¿Cuántas decisiones tomamos como adultos en un solo día? Es un por medio. Tiene que ser un número. 10,000, ¿ok? 100, ¿ok? 30,000, ¿ok? Bueno, tenemos 100, 30,000, 1,000. Una verdad es cierta: si usted queda dormido todo el día, no está tomando ninguna decisión, ¿verdad? ¿Alguien más quiere adivinar? Vamos. ¿Ah? 3. Usted durmió hasta las 8 de la noche. ¿Ok? ¿Quién más? Alexa. ¿Cuánto? 7,000. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Un muchacho aquí? Vamos, David. Ni puede tomar la decisión ahorita, ¿verdad? Ok. Según los estudios, un adulto promedio toma aproximadamente 35,000 decisiones en un día. Hermano Isaac, venga a recoger su Snickers.
Después del culto podemos ir a la oficina y compartirlo, ¿ok? No, son bromas, es suyo. 35,000 decisiones. Cuando él dijo 30,000, algunos de ustedes quedaron, no creo, 30,000 son muchas. Pero a veces tomamos decisiones sin darnos cuenta. A veces son decisiones instintas que ni pensamos, pero son decisiones. Estas decisiones abarcan desde acciones automáticas menores hasta decisiones importantes. ¿Cuántos de ustedes decidieron levantarse en la mañana? Es una decisión. ¿Cuántos de ustedes decidieron comer? No voy a preguntar cuántos decidieron bañarse hoy en la mañana, ¿verdad? Pero hay muchas decisiones. Esto significa, si esta es la verdad, oiga bien, esto significa que nosotros tomamos aproximadamente 2,000 decisiones por hora. Esto quiere decir que nosotros estamos tomando decisiones cada 2 segundos durante las horas del día. Esto es de suma importancia, porque con tantas decisiones en un solo día, nosotros fácilmente podíamos desviarnos de lo que es el camino del Señor. Es de suma importancia asegurarnos con tantas decisiones en un día de que estemos guiados por algo correcto, algo fijo y no algo engañoso y falso. Creo que entendemos que los cristianos nosotros debemos ser guiados por la voz del Señor. En este mundo hay muchas personas que enfatizan mucho el corazón, que deja que el corazón le guíe, ¿verdad? Cumple los sueños de su corazón. Haga como a ti te parece bien, ¿verdad? Hay muchas frases, pero todo habla de lo mismo, que está bien si seamos guiados por el corazón, solo hay un problema. La Biblia dice que el corazón es perverso y engañoso. Entonces eso no es un buen candidato para guiarnos en tantas decisiones que vamos a tomar al diario. Cuando los cristianos hablan de escuchar la voz de Dios, a menudo surge una confusión. Algunos, tal vez no en nuestra iglesia, pero tal vez en otras iglesias o en otras denominaciones, algunos esperan escuchar una voz audible. Algunos dicen que anoche el Señor me habló, pero a veces lo dicen independientemente de la palabra escrita por Dios. Algunos esperan que sea una experiencia mística. Tuve un gran sueño y empiezan a contar algo extraño y maravilloso. El único problema es que cuenta algo independientemente de la escritura dado por el Señor. Las escrituras enseñan algo mucho más estable que una voz audible o como una experiencia mística. Enseña algo confiable, algo bíblico. Dios sí, sin duda, nos habla. ¿Cuánto dicen amén? Pero la Biblia no nos enseña que Él nos va a hablar audiblemente. Entonces tenemos que tener eso como una convicción. Dios no nos habla con una voz alta, sino nos habla mediante las Escrituras. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora,
Dios sí nos habla, pero no de forma audible. En cambio, habla dándonos, oiga bien, dirección. Dios nos habla dándonos dirección, pero nos habla dando dirección a través de la verdad, las convicciones y la guía moldeadas por su palabra y por su Espíritu Santo. Esto es fundamental, hermanos. Tenemos que comprender cómo es que el Señor nos guía, porque tarde o temprano le va a tocar tomar una decisión muy importante que va a cambiar el trayecto de su vida. Con los jóvenes nosotros hablamos y enfatizamos la importancia de tener cuidado en elegir sus amigos, porque eso tiene mucho que ver con el trayecto de su vida. ¿Dónde va a terminar? ¿Dónde va a estar en 5 años debido a las influencias que ha permitido en su vida? Hablamos de la pureza, de la importancia de tomar una decisión en su juventud lo más temprano posible para mantenerse puro y para poder presentarse a su esposo o su esposo como una persona pura. Muchas decisiones. Quiero compartir 3 cosas, 3 principios en esta noche, enfatizando la importancia de ser guiado por la voz de Dios. Hace unos años estaba en una predicación y el pastor nos estaba hablando acerca de una experiencia que tuvo. Él estaba en un avión muy arriba y estaba sentado a la par del piloto. De repente, no sé si usted recuerda, de repente el piloto se desmaya. Él no tiene licencia para manejar aviones. Él no tiene experiencia. Él no sabe cómo conducir ese avión. De repente él pone los audífonos y empieza a comunicar con la gente que está en la tierra, controlando todos los aviones que están en el aire. Y de repente él dice, hey, ayúdame, ayúdame. Y había una voz bien controlada que decía, si me escucha y me hace caso, va a llegar con bien. Lo interesante es que empezaron con unas, ¿cómo se llaman? Turbulencias en el aire. El avión empieza a hacer así y de repente todos los instrumentos en el tablero dejaron de funcionar. Él se puso en un momento de pánico. Empieza a gritar, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo puedo hacer? El hombre que estaba en control de todo me dice, no se fija en eso, solo escucha mi voz. Ese hombre daba órdenes, instrucciones. Cada segundo él estaba instruyendo, guiando a ese pastor que nunca había tenido esa experiencia, y de repente él logró llegar con bien porque él escuchaba la voz correcta. Número 1, escribe esto: la voz de Dios se basa en su palabra revelada, no en sentimientos personales. La voz de Dios se basa en su palabra revelada, no en sentimientos personales. Hebreos capítulo 1, versículo 1 a 2 dice, vaya conmigo ahí a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. La Biblia dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Nosotros podemos pensar en esta noche, en el Antiguo Testamento, de las muchas maneras que Dios habló a diferentes personas. ¿Usted puede pensar en una forma en que Dios se comunicaba con las personas en el Antiguo Testamento?
por profetas, ángeles, sueños. ¿Usted recuerda cuando Moisés estaba ahí y escuchaba una voz o vio una, ¿cómo se llama eso que estaba? Sásar. Estaba ahí en fuego y se acercó. ¿Y qué sucedió cuando él se acercó? Dios le habló. Entonces, es decir, Dios no está limitado, por decirlo así, en comunicar a nosotros. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que nosotros estamos viviendo en otra etapa. En aquellos días no tenía toda la escritura de la palabra de Dios escrito, sirviendo como la carta personal de Dios a su gente. No tenía un espíritu que moraba dentro de ellos, guiándoles a la luz de toda verdad. La Biblia dice que Él habló de muchas veces y en muchas maneras. Pero mire lo que dice el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo que las escrituras quiere decir es que Jesucristo, Dios habla a su creación, a nosotros, a través o mediante de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos que tomar en cuenta que en Juan 1:14 la Biblia hace referencia al verbo, quien es Jesucristo. ¿Y qué es lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo en este contexto? En Juan 1:14 la Biblia dice: y aquel verbo, Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, fue hecho carne. Está hablando del nacimiento de una virgen. El nacimiento de Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, no por un hombre. Y la Biblia dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y miren lo que dice: y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Y qué es la última palabra? ¿Y de qué? De verdad. Dios dice que en mi Hijo y a través de mi Hijo he comunicado con la humanidad. En Salmos 119, versículo 11, la Biblia nos habla de algo muy interesante. Salmos 119, versículo 11, la Biblia dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra, los dichos, las enseñanzas de Dios son verdad. Jóvenes ahí atrás, prestan atención. Las palabras escritas en este libro son las palabras de Dios, y no solamente eso, son la verdad. Ahora, ¿qué prefiere usted? ¿Que alguien le diga algo que no es la verdad o algo que es la verdad? Yo prefiero que me digan la verdad. Aunque la verdad me duele, aunque es difícil aceptar, aunque es difícil oír, yo preferiría que me diga la verdad en lugar de mentira. Dios, cuando Él comunica a la humanidad, en ninguna manera engaña a la humanidad, porque la palabra es Cristo y Cristo es la palabra, y en Él no hay ningún engaño. ¿Están conmigo, hermanos? Es decir, que la palabra de Dios es confiable. ¿En qué sentido? Es confiable para guiarle a usted y a mí en momentos en que nos toca tomar decisiones grandes. La voz de Dios se basa en su palabra, pero en la palabra revelada. El medio principal es la palabra de Dios.
ese medio es lo que Dios usa para hablar a nosotros, y es a través de la revelación ya dada, es su palabra, no mediante nuevos mensajes audibles, no mediante sueños nuevos. Dios ha comunicado a nosotros todo lo que necesitamos saber para tomar decisiones, aún en este siglo, aún con los avances tecnologías, aún con todo lo que está a nuestro alrededor, hermanos. Este libro transciende todos los tiempos, todas las culturas, y es capaz de guiarle a usted en su vida. Tomando decisiones, debemos tomar en cuenta la palabra de Dios. Cristo es la revelación final y más completa de Dios. La Biblia se convierte en el objeto singular que nos protege del engaño. Jóvenes, escúchame muy bien. Es bueno buscar consejos, pero el primer consejo que debería de buscar es el consejo de Dios. Si usted busca otros consejos antes de buscar el consejo de Dios, está equivocado. Está equivocado. De hecho, hermanos, quiero compartir algo con usted. Las muchas veces que vemos ejemplos en la Biblia donde personajes o personas buscaban consejos, no buscaban algo para confirmar la decisión que ya había tomado. Buscaban consejos con el propósito de ser guiados mediante los consejos. Escúchame muy bien, un consejo deja de ser consejo cuando usted busca consejos, por decirlo así, que solo están de acuerdo con la decisión que quiere tomar. En ese caso ya no son consejos, es nada más confirmación. No confirmación en el buen sentido, sino es confirmación para que usted siga con la decisión que está tomando independientemente del consejo más importante, el consejo de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, el consejo muchas veces opone lo que realmente deseamos. Por eso se llama consejo. ¿Están conmigo? Ahora, es importante, Dios nunca le guiará de una manera que contradiga su palabra escrita. Jóvenes, escribe eso en sus cuadernos. Cuando le toca tomar una decisión, tiene que saber, número uno, Dios nunca me va a mandar a hacer algo que contradice su palabra ya escrita. Porque el consejo principal de Dios, Dios nos guía con su voz mediante su palabra escrita ya. Uno dice, pero pastor, las circunstancias son diferentes, el escenario es diferente, pastor, y mi contexto es único, es especial, es muy diferente. No importa, la Biblia es un libro vivo y eficaz, siglo tras siglo tras siglo. La Biblia fue suficiente para Pablo y es suficiente para nosotros en el día de hoy. Dios nos guía mediante su palabra. Si no está, al propósito, hermanos, escúcheme y escribe esto le va a servir. Si no estamos en la Biblia diariamente, se está aislando de la voz más clara que Dios usa hoy. Si no está leyendo la Biblia todos los días, se está aislando de la voz más clara que Dios usa hoy. ¿Le ha tocado hablar con un anciano? ¿Sí? Cuando un anciano no oye muy bien, ¿qué es lo que hace? Se acerque. De repente dice, ¿cómo dice, hijo? Y pone la oreja así.
hace el intento de acercarse con el propósito de escuchar más claramente. Eso es importante, escuchar claramente, escúchame muy bien, para saber lo que Él está diciendo. Hermanos, la Biblia, tenemos que acercarnos a la Biblia con la intención de saber claramente lo que Dios nos está diciendo para poder tomar decisiones en nuestras vidas. No estoy hablando solamente de decisiones grandes, yo estoy hablando cada día cuando le toca vestirse. Hacerse la pregunta, ¿este vestido, estos pantalones, esta camisa, esto honra a Dios? ¿Soy siendo ejemplo de la integridad, de la pureza, de la justicia de Dios en vestirme de esta manera? Son decisiones múltiples y montones. Pero si no estamos en la Biblia, no seríamos capaces de tomar decisiones que nos van a mantener en el camino de obediencia a Dios. Dios nos guía y nos dirige, comenzando con la iluminación de la verdad, no con las emociones ni las pasiones. Jóvenes, tengan cuidado de decir, creo que esta es la voluntad de Dios y ni ha abierto su Biblia. Yo estoy convencido que esta es la voluntad de Dios para mi vida, pero no tiene ningún versículo para comprobar eso. No tiene ningún testimonio cómo Dios habló íntimamente, personalmente a su alma, a su corazón, en oración, en su tiempo íntimo con Dios. Y usted tiene por testimonio ese momento cuando yo estaba a solas con mi Dios. Él me habló claramente mediante su palabra, en la oración mediante el Espíritu Santo. Y yo sé que este versículo, este pasaje, Dios utilizó para convencerme de su voluntad. Hermanos, la palabra de Dios es muy diferente que los dichos de los pastores hoy día. No se basa sus decisiones en lo que aquel dijo y lo que mi abuela dice y lo que mi vecino dice y este hermano en la iglesia, incluso el pastor mío. Hermanos, no se basa sus decisiones en eso, se basa sus decisiones en la santa y perfecta palabra de Dios. Oye su voz por encima de cualquier otra voz. Número 2, escribe esto. Los cristianos escuchan la voz de Dios mediante el discernimiento espiritual. Nosotros no podemos caminar discerniendo la voz de Dios sin caminar íntimamente con Dios. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa palabra en el griego oír es akouo. Eso significa entender o reconocer, y por haber reconocido uno responde. ¿Cuántos de ustedes ha tenido el privilegio de criar ¿cómo se llama? Cachorro, perrito, mascota, demonio? No, son bromas. Es interesante, un perrito que conoce a su dueño no necesita oír la voz de él, simplemente tiene que verlo. Y eso, al reconocerlo, responde. Yo recuerdo cuando era más niño que soy hoy, ¿verdad? Yo recuerdo, nosotros tuvimos un perro muy obediente, se llamaba Lacey. Era un pastor alemán, súper obediente. Y pues nosotros enseñamos a ella, entrenamos a ella, y no con la voz, sino con señales. Entonces cuando ella me vio y yo hacía, ella se sentaba.
y la cola, esperando qué me va a decir, y yo ni hablaba ni una palabra. Yo estando ahí esperando un buen rato y ella así, con las orejas así. Y yo hacía, y ella, hasta llegar a mí, y cuando hice así, ella se paró, se frenó y se sentaba. Ni una palabra, macizo, ¿va? Interesante, nosotros cuando vemos en las Escrituras las señales de Dios, debería de ser lo suficiente. Dios debería de haber una intimidad tan profunda con el Señor que Él puede señalar a nosotros y nosotros reconocer nuestro dueño y responder debido a reconocer a Él. Las ovejas, dice, reconocen la voz del pastor por la relación, no por el volumen. En Romanos capítulo 8 enfatiza el asunto de ser guiado. En Romanos capítulo 8, en particular Romanos capítulo 8, versículo 14. Si quiere busque Romanos 8, 14. La Biblia dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, ¿por qué la Biblia dice en Romanos 8:14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque Él nos conoce y nosotros conocemos la voz de Él. Y cuando nosotros reconocemos a nuestro Dios, vamos a responder. Y la única manera en que nosotros podemos responder a nuestro amo, a nuestro dueño, es obedecerle. Cuando le toca tomar una decisión, la palabra guiado en versículo 14 literalmente quiere decir dirigir o ser guiado por un camino. El asunto es que cuando Dios nos guía mediante su palabra, lo hace, escúchame, a través de transformar los deseos en lugar de dar órdenes audibles. Por eso su tiempo personal e íntimo con el Señor es de suma importancia. Es por eso Cristo vino y dijo, Señor, quite de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Escúchame muy bien, hermanos, cuando nosotros pasamos íntimamente con el Señor, de repente el Señor nos va a guiar mediante transformar nuestros deseos para que ya no deseamos lo que nosotros queríamos, sino empezamos a desear lo que Él quiere para nosotros. Es un asunto de que Dios nos guía mediante su obra en nosotros por haber reconocido a Él como mi dueño. Te dice, ¿quién es mi dueño? Aquel que pagó el precio para comprarle, derramando su sangre. Es interesante, escuchar a Dios es relacional. Cuanto más cerca camina de Cristo, más clara se vuelve su guía. La sensibilidad espiritual crece a través de la obediencia, no de la emoción. Hermanos, nos toca caminar por principios, no pensamientos. Nos toca caminar por principios, no emociones. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, cuando se trata de tomar decisiones, la intimidad con Dios es esencial. Las decisiones obviamente no se toman en base a circunstancias, oportunidades, ni conveniencias, sino en base a la palabra de Dios. Si no pasa tiempo en la palabra de Dios, no espere ser guiado por Dios. Es una verdad sencilla. Si no pasamos tiempo en la palabra de Dios, ¿cómo vamos a ser guiados por Él? Es la voz del Señor. Es la herramienta que Él usa guiar a nosotros.
Número 3, escribe esto y casi termino. Dios a menudo nos guía a través de la convicción y la paz. Entonces Dios usa su palabra. Dios habla a nosotros a través de la intimidad. Él nos guía mediante su Espíritu. Pero en Colosenses 3:15, la Biblia dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La Biblia no dice que la paz va a llenar su corazón. La Biblia no dice que va a sentir una paz. La Biblia no dice eso. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de la paz de Dios? La Biblia dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La palabra gobierne en el griego es barbeuo. Eso significa actuar como árbitro. ¿Qué es lo que hace un árbitro? Ángel, ¿qué es lo que hace un árbitro? Que respetan las reglas. En otras palabras, él dice que es bueno y que es malo, ¿no? Cuando es malo, rojo. ¿Ah? Cuando es bueno, él dice, juegue. La paz de Dios trabaja en su corazón como árbitro. Esto es muy importante, porque hay un mal concepto acerca de la paz de Dios, que la paz de Dios es algo que siento, es una calma que tengo, es un alivio que he experimentado. Hermanos, eso no es la paz de Dios mencionado en Colosenses. La paz de Dios es una cuestión de que Dios gobierne en nuestros corazones mediante la paz, utilizando la paz para guiarnos. ¿Guiarnos a qué? Saber qué es bueno y qué es malo. La paz. Dios usa la paz, no la comodidad. Dios usa la paz que produce el Espíritu para guiar las decisiones nuestras. Esta paz, escuchan muy bien, hermanos, no reemplaza las Escrituras, las usa. ¿Están conmigo, hermanos? Esta paz no reemplaza las Escrituras, las usa, trabajan juntos. Es como la tortilla con los frijoles, esa es baleada. ¿Están conmigo, hermanos? Dios nos guía mediante su voz y mediante la paz. Entonces no usa la paz, tengo una paz, como una excusa seguir tomando decisiones independientes de las Escrituras. La paz es un don de Dios. Y las circunstancias no son capaces de generar la paz que solo viene de Dios. Porque la paz de Dios no es un sentimiento, sino una certeza basada en la Biblia. ¿Están conmigo, hermanos? Es muy importante eso. La paz bíblica, no un sentimiento, no una emoción, no algo que está de acuerdo con su decisión ya tomada, sino la paz bíblica no nos lleva a tomar decisiones sin verdad. Es el resultado de la obediencia a la verdad revelada. Cuando la paz está gobernada por Cristo en nuestros corazones y alineado con las Escrituras, confirma dirección de Dios. ¿Le ha tocado tomar una decisión muy importante? Yo estoy viendo a las maestras que están aquí, los Patton, que han tomado decisiones grandes. ¿Vamos a dejar la USA para ir a Honduras, sí o no? Mire, hermanos, el simple hecho de que están aquí todavía, han regresado a la USA y han venido de regreso,
no se basa en emociones. Están siendo guiados por algo mucho más estable, algo concreto, algo fiel. Es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Cuando la paz gobierna nuestro corazón, vamos a estar guiados por la voz de Dios. Pero cuando la paz se sostiene sola, escúchame muy bien lo que voy a decir. Cuando la paz se sostiene sola, puede justificar silenciosamente lo que Dios no ha autorizado. Cuando nosotros decimos, yo tengo paz, yo siento una paz. ¿Y cómo es que Dios le ha guiado mediante esa paz? No, pues esto salió bien y estas circunstancias se dio y esto y aquello. No se basa en circunstancias, conveniencias ni inconveniencias. La paz de Dios gobierna en vuestro corazón, y quiere decir, es el árbitro, es el discernimiento. La paz sigue la obediencia. Yo no sé, hermanos, pero una vez en mi vida me tocaba tomar una decisión enorme que iba a afectar mi familia, muchas personas, y yo sentía una presión, pero exagerado, hermanos. Yo me puse a ayunar, me puse a orar, me puse a leer la Biblia, pero exageradamente porciones grandes de la Biblia, y yo estaba rogando, hasta llorando: Señor, guíame, muéstrame tu voluntad, oh Señor, deme una paz. ¿Y sabe qué? Nunca sentí la paz hasta después de tomar la decisión según la palabra de Dios y el Espíritu Santo, como Él estaba obrando en mi vida. Puedo decirles, hermanos, mi esposa está aquí como testiga. En el momento que hablé a la persona y le dije, no es la voluntad de Dios, hasta ese momento no sentía la paz. Yo estaba preocupado. Estoy tomando la decisión equivocada. Estoy tomando una decisión egoísta. Estoy pensando al futuro. Estoy pensando bien o no estoy pensando. Pero cuando yo le dije, no es la voluntad de Dios, colgué el teléfono. Fui a mi esposa y me dice, ¿qué pasó? Yo le dije que no. Yo puedo ver en su rostro que ya siente una paz. Escúchame muy bien, hermanos. Muchas veces Dios quiere darnos la paz, pero Él quiere que nosotros le damos nuestra obediencia primero. En la Biblia, la obediencia viene antes de la paz, no la paz para poder obedecer. ¿Están conmigo, hermanos? Pienso en Abraham. Esposas, tal vez usted puede comprender. ¿Qué tal si un día, hermana, el hermano chico viene y le dice, hermana, amorcita, no sé cómo dice, hermano. Fíjese que hoy mismo tenemos que alistar las maletas con lo que cabe adentro y nos vamos. ¿Cómo? Y creo que la primera pregunta que ella haría es, ¿y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y el hermano chico, con toda la confianza en el mundo, dice, yo no sé. ¿Y cómo? Yo no sé, pero alista las maletas, pero con una convicción. Y él tirando las maletas en la camioneta, ya listo para salir. Echa el combustible, él compra la baleada y ¡shum! ¿A dónde vamos, amor? Yo no sé. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios reveló a él el lugar,
había paz. Escúchame muy bien, si usted nunca decide obedecerle a Dios simplemente en base a la Biblia, es probable que nunca va a experimentar la paz de Dios. Obedezca. ¿Cómo, pastor? No sé qué hacer. Lea la Biblia. Ore cada día. Y Dios le va a hablar. Y no hay algo más seguro que ser guiado por la voz del Señor. ¿Cuántos de ustedes han leído la historia de Job? Yo en mi lectura del año leí el libro de Job y es increíble cómo Job tenía una convicción que mis caminos están rectos delante de Dios. Tenían amigos que le acusaban de ser infiel, de ser pecador, escondiendo el pecado y esto y aquello. Y él dijo no. ¿Sabe por qué? Porque al principio del libro de Job, Dios testifica de la obediencia de Job, que era un hombre recto y perfecto, más que cualquier otra persona en la tierra. Job obedeció. Dios permitió que perdiera todo, menos la esposa. A veces me pregunto, ¿por qué el diablo no llevó la esposa? Es broma, hermanos, tranquilos. Pero ¿sabe qué? Job nunca dejó de obedecerle a Dios. Y cuando Dios multiplicó la bendición, ahí Job tuvo una paz. Sea guiado por la voz de Dios y no cualquier otra cosa. Padre, gracias. Gracias por tu palabra que nos ha instruido en esta noche. Gracias por darnos razones bíblicas y principios bíblicos para guiarnos, saber cómo oír la voz tuya y cómo ser guiado por ella. Oh Señor, pedimos en esta noche que seas tú guiándonos. En esta noche vamos